al inicio de este programa que la factura más cruda que México tendrá que pagar en los meses y quizá años sucesivos sea la del desempleo. La emergencia sanitaria nos ha dejado un saldo negativo muy importante en el terreno del empleo. Ahora sabemos también que ha costado no solamente vidas, con lo que se enlutan familias, cientos de miles de familias en México, sino también se enlutan parte del tejido empresarial mexicano con una muerte de más de 1 millón de micro, pequeñas o medianas empresas que por lo general pues funcionan gracias también a los empleados, a los obreros, a los trabajadores, que también se perdieron en casi 3 millones. Bueno, esa es una factura muy fuerte y por eso quisimos hablar del empleo como un reto muy importante que tenemos, no solamente derivado de la pandemia, sino también derivado de un mal comportamiento en materia económica que se hace más profunda en cuanto a caída refiere desde la existencia de este coronavirus que vino a hacer desastres a nivel mundial. Agradezco de manera muy especial a quienes tuvieron la gentileza de aceptar la invitación para ilustrarnos sobre este tema en asuntos realmente complejos para el gran público quizá. Muchas gracias, Yuri Servolov, te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, analista político. Gracias, Eduardo, por la invitación y gracias a tu auditorio. Muchas gracias, Armando Leñero Yaca, licenciado en Relaciones Industriales y también una parte muy importante del conocimiento de estas problemáticas. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Eduardo. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Y también le solicitamos a un empresario, a un dirigente de emprendedores, a una persona que estudió medicina, después decidió ir a la parte de las finanzas y después a la parte de los emprendedores, del apoyo a emprendedores. Javier Cariaga. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, Yuri y Armando. Muchas gracias. La primera pregunta sería, Armando, ya veníamos con una reducción del empleo, ya incluso veníamos reduciendo empleo, ya teniendo un déficit real de empleos desde mediados del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿A qué se puede atribuir esa progresiva pérdida de trabajos? ¿Al final de un sexenio hubo algún componente especial que derivara en esta acción? No hubo ningún componente. De hecho, se portaron muy similar, poquito abajo el 2018 contra el 2017, que tuvo una bajada en empleo, que esto es normal en los periodos cíclicos que tiene la economía. Pero ya veníamos bajando, pero no fuertemente, o sea, no bajando, sino creciendo menos fuerte, que esa es la palabra correcta, con un crecimiento menor a lo que se tuvo en el 2017, aunque cabe decir que en el periodo de Peña Nieto ha sido el sexenio donde más se crearon empleos, arriba de 4,5 millones de empleos formales fue lo que se crearon, con 2,5 millones en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, comparando el sexenio contra el sexenio, me parece que todo ese tiempo fue un buen desempeño en crecimiento de empleos. Aproximadamente crecieron en promedio 60,000 empleos por mes, 57,000 para ser más exactos, comparado con una cantidad de como de 28,000, algo así en el sexenio de Calderón. Y en el primer año de este gobierno, en el 2019, sí tuvimos un decrecimiento, un crecimiento mucho menos que proporcional. Crecimos en el año 342,000 empleos, alrededor de 30,000, comparado contra los 57 que veníamos creciendo, pues es muy bajo. Cuando el presidente era candidato, decía bien que más o menos el crecimiento de los empleos debería de ser 100,000 empleos por año, que es adecuado. En estos 2 años, de noviembre de 2018 a la fecha,
la población ha crecido en 3 millones. Teníamos 124.9 millones de habitantes y hoy 128 millones de acuerdo a datos del INEGI. Y también en la población mayor de 15 años, que está en posibilidad de trabajar, teníamos 93.5 personas mayores de 15 años y ahora tenemos 96.5. En esta proporción ha ido creciendo los habitantes de México, cosa que no ha sucedido con el empleo en general, en términos generales. Bien, me gustaría preguntarte, Yuri, ¿es un problema endémico de la economía mexicana? Ahí están teniendo ustedes en su pantalla. Recientemente, hace pocos días, el INEGI publicó lo que necesitaríamos de empleo si quisiéramos darle a todo mexicano en capacidad y deseos de trabajar un trabajo. Necesitaríamos generar 22.3 millones de empleos, 22.3 millones. La población no económicamente activa es de 10.9, casi 11 millones. Los subocupados, es decir, personas que ya tienen algún trabajo pero buscan complementar ingresos con otro trabajo porque tienen tiempo y deseos o necesidad de tener más ingresos, 8.7 millones, y desempleados 2.8. A veces nada más nos fijamos en esa colita de 2.8 y olvidamos que ya en conjunto con los anteriores suman 22.3. Imagínense ustedes, en función de lo que nos ha dicho Armando Leñero, si nosotros quisiéramos resarcir, cumplir con el reto histórico de generar 22.3 millones necesarios hoy, a ritmos de un sexenio que tuvo buen desempeño en materia de creación de empleos, el de Peña Nieto, con 4 millones en el sexenio, pues ¿cuántos sexenios necesitamos para generar los trabajos que hoy necesitamos? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo desde tu punto de vista, Yuri? ¿Por qué este país tan rico no ha sido capaz de generar el trabajo que se necesita? Ajá. Bien, Eduardo, como todo problema es multicausal, es decir, que tiene muchas causas, pero podríamos decir que la causa principal de que no se hayan creado empleos en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es hasta ahorita el problema del COVID, porque ahí fue cuando se perdieron la mayor cantidad de empleos. Sin embargo, como bien decía Armando, ya traíamos una situación de que no se estaban generando empleos en el año pasado por la desconfianza que ocasionó las medidas de este gobierno, empezando desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y no tanto por la cancelación del aeropuerto, sino por la forma en que se canceló, sin un peritaje y con una consulta patito, una consulta hechiza. Esto generó gran desconfianza en el sector empresarial. Y a esto se le agrega la pandemia que nos llevó a este confinamiento y al rompimiento de cadenas productivas, y que esto nos está llevando también a la quiebra, se estima, de 600,000 empresas y al cierre de pequeños negocios. Entonces, es una sucesión de causas, pero habría que señalar que esta crisis de empleos que está siendo mundial, en México está siendo peor por culpa de las medidas que ha tomado la Cuarta Transformación. Bien, déjame preguntarle a Javier Cariaga. Ser empresario, de veras, son ganas de, y estuve a punto de decir, de joderte la vida. Son ganas de veras de complicarte la existencia. Ser empresario en este país, de veras, se necesita tener capacidad, tolerancia a la frustración. Son obstáculo tras obstáculo tras obstáculo a quien quiere crear un trabajo y quien quiere abrir una fuente de empleo. Es absurdo todas las dificultades que le ponemos al nacimiento de las empresas y a la conformación de un empleo formal. Es correcto, Dardo. Siempre hemos comentado ya antes que en este país ser empresario, sobre todo emprendedor, es un acto heroico.
es ir contra todas las corrientes. Y fíjate nada más, no solamente, yo te voy a poner 2 puntos nada más porque el tiempo es breve. Uno, aparte de que estamos en el mar de los desempleados, las microempresas y en general el país también está en el mar de los desempleables. Antes de la pandemia era difícil encontrar para ciertas posiciones gente que quisiera trabajar. O sea, empresas de tecnología, conseguir un buen ingeniero con certificaciones, imposible. En un restaurante pequeño, conseguir un buen almacenista, difícil de conseguir, porque no hay gente suficientemente calificada para esos puestos. Entonces, el problema viene más atrás de que desde la educación de este país se producen desempleables en el sistema educativo. Y ahora, cuando hablas de las dificultades para un emprendedor, déjame decirte, para poner un ejemplo que va a entender muy bien nuestro presidente, el SAT es como un pitcher de ligas mayores que le lanza la pelota. Cuando son grandes corporaciones de ligas mayores, tienen equipo para poder defenderse, pero para un bateador que está en AAA o en AA o en A sencilla, pues evidentemente el ponche es cantado, ¿no? Si quisiéramos apoyar a las empresas, las medianas, las pequeñas y las pymes más pequeñas, que producen el 80% o más de las fuentes de empleo, deberían tener un régimen fiscal simétrico a su capacidad. Y al contrario, a los microempresarios nos ponen a luchar fiscalmente con las mismas reglas que las grandes corporaciones y con el mismo nivel de complejidad hacen que esto todo sea todavía más complejo para las pymes, ¿no? Entonces, yo lo entiendo y perdón, ayúdame a entender, Armando. Si estamos perdiendo 12.5 millones de empleos a raíz de la emergencia sanitaria, yo supongo que ya cuando aparentemente estamos en la etapa final de ese proceso, si lo medimos a la llegada de las primeras vacunas, yo sugeriría como lógica elemental es que vamos a flexibilizar un poco el proceso de contratación y dar estímulos fiscales a aquel empresario que genera un empleo formal. A lo mejor le doy durante un año, año y medio, quizás exagerado 2 años, pero a mí que me interesa es que haya empleo formal, que se recupere el empleo formal lo antes posible. Y en lugar de hacer eso, lo que está haciendo el gobierno es poner complicaciones con el asunto del outsourcing y ya está generando un problema y un problema de inconformidad y sorpresa entre empresas que están vinculadas con Estados Unidos, con Canadá, que no entienden cómo es posible que en este momento le estén cambiando la jugada, tratando de hacer más rígida el esquema de subcontratación, que es un esquema que es muy socorrido, sobre todo por las empresas maquiladoras. Sí, mira, aquí déjame darte algunos datos que son importantes. Tenemos 2 empleos. El empleo general, que es donde están todas las personas, que son aproximadamente 55 millones, 55 millones, toda la población económicamente activa que está disponible para trabajar. Y ocupados hay 53 millones. De esos 53 millones, unos pues, son independientes, profesiones independientes, otros son empleadores, otros son que trabajan sin cobrar, se dedican a cosas al turismo, pero de ahí tenemos los que son los trabajadores que tienen una relación personal subordinada. Y esos trabajadores que tienen una relación personal subordinada son 36 millones. De esos 36 millones, tenemos 23 millones que podemos decir en términos generales que están en la formalidad, es decir, que están o sea en el ISSSTE o sea en el Seguro Social. De esos, 13 son informales. Nunca han estado en la formalidad, o casi no están en la informalidad, y que no tienen acceso, bueno, ni al salario mínimo, a prestaciones, a todo eso. Y son lo que se incrementó fuertemente durante la pandemia porque se bajó la población económicamente activa porque pasaron a formar parte de la población no económicamente activa. De hecho, la población no económicamente activa llegó a 20 millones. Ahorita anda alrededor de 8.
Entonces, ese es un problema del empleo en general. Y en el empleo formal perdimos 1.117.000 empleos. ¿Qué pasa con el empleo formal en el Centro de Estudios para el Empleo Formal que tengo el honor de presidir? Lo que dijimos fue, se deben de canalizar hoy por hoy recursos o reorientar recursos que están dados, por ejemplo, a jóvenes construyendo un futuro, que están en la informalidad. Y hoy el gobierno debe apoyar a los que siempre han estado en la formalidad, que un salario universal para las empresas, a través de las empresas más pequeñas, como lo decía Javier Cariaga, que son las que más necesitan el apoyo, no para ganar dinero, sino para poder pagar los salarios y no mandar a esa gente a la informalidad, con un riesgo terrible. Eso fue lo que hemos propuesto muchas veces, además de otras, una despensa durante el tiempo que dura la pandemia, adicional a que estén en la parte teniendo su salario mínimo en las prestaciones. Y nada de esto se hizo y se apoyó a los informales. Este es un mal mensaje, porque el mensaje que manda el presidente es: yo apoyo a los informales, la formalidad no la apoyo. Entonces, entonces es mejor irte a la informalidad. Ahí es donde tienes los mayores beneficios. Y luego tienes, por otro lado, esta gran números de los informales, como le llamo yo. Pues, mira, el promedio de salarios de los que están en el Seguro Social aproximadamente es 12,000 pesos mensuales. El promedio de salarios de los mexicanos, de todos los que tienen ocupación, es de 6,000 pesos mensuales. O sea, entonces, es a través del sueldo, del salario, del empleo formal, donde tú puedes vencer la pobreza. No hay otra manera, no es dando dádivas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos propuesto, Eduardo, en esto al gobierno. Pero pues como lo hemos visto, como lo de la subcontratación, han sido oídos sordos. Yuri, son estímulos perversos que favorecen y fortalecen a la informalidad. Ajá, sí, digamos que, como dijo en la campaña cuando estaba Bill Clinton, que dijo una frase que se volvió muy famosa, decía: es la economía, estúpido. En el caso de México, yo diría: es la formalidad, estúpido, o son las clases medias, estúpido. Habría que salvar, coincido con lo que dice Armando, o sea, la clave es el presidente debería de hacer un programa para salvar a la formalidad. ¿Y qué nos referimos con esto? Salvar a las empresas formales y salvar a los empleos formales. Y de esta manera salva a las clases medias. Y la base de estabilidad de un país son las clases medias. Además, son las que hacen las revoluciones. Entonces, aquí el presidente se está preocupando, si lo vemos como un sándwich, de la tapa del sándwich de arriba y de la tapa de abajo. O sea, el presidente solamente se reúne con los grandes empresarios, con la nueva mafia del poder, y apoya a los jodidos, como decías, a los que están hasta abajo, porque esos se convierten en votos. Y los que somos el jamón del sándwich, que son todas las clases medias, donde están los abarroteros, donde están los pequeños trabajadores, los que están los pequeños empresarios, las pymes, que son las que generan más empleo, estas que se rasquen con sus propias uñas. El gobierno no está haciendo nada para apoyar la formalidad. Digamos que es un presidente informal que solo atiende a la informalidad y se olvidó del México formal, el México serio, el México que estudia, el México que trabaja, el México que se quiere esperar. Sí. Fíjate que ya que lo mencionas, y aunque parezca que vamos un ligero giro a la conversación, hay quienes dicen: lo bueno es que ya viene Biden
y ahí viene el TEMEC, y el TEMEC nos va a resolver todo, como si llegara el Chapulín Colorado y nos resolviera todos los asuntos. Yo, rápidamente, Javier, tú como empresario, ¿crees que tienes esa capacidad de resarcir todos los daños y males que tiene el país estructurales y nos va a sacar adelante como la varita mágica que hará posible que este país le dé un giro de 180 grados y nos convirtamos en un país desarrollado con un chorro de empresas y un chorro de trabajo bien remunerado? No, pues definitivamente no es el factor crítico, así que evidentemente si estuvieran las condiciones, como decía Yuri, de confianza y de respeto a la formalidad, probablemente podríamos hablar distinto, pero hoy por hoy, salvo una que otra empresa en excepción, podría aprovechar las ventajas del TEMEC. El resto de nosotros, de los que estamos en el pie de lucha, trinchera, definitivamente esto está lejos de nuestro alcance y estamos en modo de supervivencia. Sí, porque muchas personas piensan que Estados Unidos nos va a hacer salvar finalmente. Y déjenme decirles a ustedes que si no mal recuerdo, desde el 2017, incluso un poco antes del 2017, la economía de Estados Unidos se desliga de la economía mexicana, es decir, le va bien a Estados Unidos y deja de irle bien a México, es decir, ya van por carriles distintos. Antes íbamos de la manita con Estados Unidos y ahora ese asunto, al menos en los últimos 3 o 4 años, ya no sucedió, Armando. O sea, ya no dependemos del comportamiento de Estados Unidos. Estados Unidos ya no nos lleva, ya no nos jala. No, ya no dependemos, sobre todo en el empleo y en muchas cosas, de eso. Lo único que dependemos fuertemente son de las remesas que el presidente presume, ¿verdad? Pero es lo único, porque aunque estamos muy ligados al comercio, no lo que funciona para crecer en Estados Unidos funciona para México. Yo creo que tenemos otros factores. Oye, porque sí, ya que lo mencionas, perdóname que te interrumpa un segundo, 6,5 millones de mexicanos que envían remesas tienen o manejan una masa, digamos, una masa económica superior a que generan prácticamente 20 millones de mexicanos inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Perdóname por haberte interrumpido. No, correcto, y ese es un tema. Y otro tema que quería también comentar, que lo comentaba Javier y tú hace rato, de ahora que se está discutiendo, están las dos tapas de los sándwiches. Por un lado, el presidente queriendo dar apoyos a los más fregados, que no es a través de donativos, sino es a través de generar empleos, donde como se ayuda. Y por otro lado, a los que están negociando la subcontratación, que me parece bien, pero no completo, es a los grandes empresarios, ¿no? Pero no están representados los MIPYMES. Aquellos, como bien lo decía Javier y también Yuri, aquellos que son los que generan trabajo. Las pymes, las MIPYMES, son los que más subcontratan. Y habrá todo es una mesa de por qué subcontratan, pero son los que más subcontratas. Y hoy no están preocupados o sea, no están negociando con el presidente. Los que están dedicándose o que tienen la subcontratación como una forma de flexibilidad laboral y de trabajo temporario, que no acaban de entender aquí el gobierno qué significa el trabajo temporario, ¿no? Y me parece que esto, si se llega a dar en los términos propuestos por el presidente, sí va a ser una gran pérdida del empleo y de la confianza. Como yo lo decía, la PEA se debió haber incrementado en 3 millones, a la par de los 3 millones que se incrementaron. Sin embargo, la PEA, en lugar de aumentar, que estábamos en el noviembre del 18, de 56.8 pasó a 55.6. Es decir, debimos haber estado en 59 con el crecimiento de la población. Entonces, no se han generado los empleos. O sea, es una pérdida de 3 millones de empleos que no se degeneraron en ese tiempo. Empleos informales, ocupaciones, si tú quieres. Entonces, es muy grave esto. Sí, ciertamente es muy grave, Yuri, porque
yo no veo que le hayamos dado al punto de qué es lo que está generando una gran cantidad de economía informal. Lo cierto es que, como dicen por ahí algunos teóricos de la economía, siguiendo algunas lecturas que estoy llevando en la academia, se han creado estímulos perversos, no intencionalmente, pero se acaban generando estímulos perversos hacia la informalidad. Y yo creo que hay hoy millones de familias que están muy contentas porque sin hacer nada les llegan cheques por todos lados. O sea, les llegan a la abuelita porque es abuelita, y a la abuelita porque cuida al nieto, y a la hija porque no tiene esposo, ¿no? Y al niño porque no estudia ni trabaja. Y entonces de repente una familia puede estar recibiendo 15 o más, 15,000 o más miles de pesos sin prácticamente pelear por hacer absolutamente nada, Yuri. No sé si coincides con esa posibilidad, esa perspectiva. Pues no sé si exista eso, pero si no existe, los números nos apuntan hacia allá, porque hay que decir que cuando tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, había 20,457,926 empleos registrados en el Seguro Social entre empleos permanentes y eventuales. Y al día de hoy hay solamente 19,902. O sea, 19,902,000. O sea que en términos netos ha habido una pérdida de empleo por una u otra razón. O sea, el presidente López Obrador no ha creado las condiciones para que se creen estos empleos. Por lo que dices, si me van a dar dinero por no trabajar, entonces ¿por qué voy a hacer un esfuerzo para superarme, para estudiar y para buscar un empleo? Y vino la situación de la pandemia, que vino a complicar las cosas, pero lo más grave es que luego el presidente se lavó las manos y dijo: yo no voy a salvar empresas, no voy a hacer nada por evitar que las empresas quiebren, que se rasquen con sus propias uñas. Entonces, es la suma de estas cosas, por eso decíamos, el problema es multicausal, pero sí tendría que decir yo que el presidente no está del lado de la solución, el presidente está del lado del problema. Esa sería la tesis que yo plantearía aquí, o la hipótesis que yo plantearía aquí. O sea, AMLO no ayuda, AMLO está perjudicando más el problema. Esa es mi percepción del problema. En ese sentido, Javier, es un verdadero milagro que hay emprendedores, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, y continuando con lo que dice Yuri, nosotros percibimos al gobierno, como ya decía Octavio Paz, es un ogro filantrópico, pensando que está haciendo el bien, lo único que está logrando es arrasar con el sistema productivo del país. Vale, y tú sientes que el ánimo de emprendimiento va a la baja, se mantiene, crece, hay más jóvenes que desean emprender, o ya dijeron, no, pues ¿para qué diablos emprendo? Pues está más fácil no hacer nada. Pues mira, yo creo que el espíritu de emprendimiento no se ha perdido, pero la porcentaje de éxito o la probabilidad de éxito cada vez es más baja, ¿no? Hay mucha gente que quiere emprender porque así ha sido formada en las escuelas y porque es innato en el hombre el buscar innovar y el no ser dependiente nada más de un jefe, y hay mucha gente que sí quiere ser independiente, pero las probabilidades de éxito cada vez son más bajas, porque a diferencia de países como en Estados Unidos, donde una empresa pequeña tiene acceso a capital y apoyos financieros y estímulos fiscales, aquí lo único que tenemos es todo contracorriente, ¿no? Y sí. Realmente ese es el problema de fondo, por el que no podemos decir que ser empresario en México es una actividad que pueda ser tan rentable como se piensa desde el lado de la presidencia, ¿no? Independientemente, ya lo veremos en el siguiente bloque, vamos a hacer una pausa, independientemente de que sabemos que en esta administración lamentablemente se ha determinado que los jóvenes tienen que ser empleados, porque el camino del aprendiz está marcado ya, el estímulo de la alternativa de que haya precisamente beneficios a quienes entran como aprendices con la alternativa de quedarse como empleados, y no hay un solo estímulo para los jóvenes que no quieren ser empleados, quieren ser emprendedores.
Ese es otro asunto del que hablaremos más adelante. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos aquí a fondo. Si no mal recuerdo, habíamos hecho una reforma laboral hacia finales del sexenio de Felipe Calderón. Se ratificó o de alguna manera se firmó en los primeros meses del gobierno, si no mal recuerdo, de Enrique Peña Nieto, y ahora los socios comerciales han impuesto cambios que ni siquiera hubiéramos imaginado. Los cambios más radicales que yo recuerdo en una ley federal del trabajo se lo debemos a los socios comerciales. Armando, ¿es un problema de leyes? ¿Es un problema de legislación, el poder generar empleo? ¿Somos demasiado rígidos o somos demasiado laxos y por eso se reacciona así el mercado de trabajo? Bueno, sí, en una parte es un problema de leyes generar empleo formal. El empleo general, bueno, va creciendo conforme va creciendo la movilidad social. Pero el empleo formal sí es un problema de leyes. ¿Por qué? Es muy caro generar un empleo formal. Más o menos se tiene... Le paga al trabajador, por lo menos hay que pagar 35 a 40 centavos, dependiendo del riesgo de trabajo. 35 centavos que van constituidos con las prestaciones de ley, como el aguinaldo, la prima de vacaciones, las vacaciones. Luego vienen las cuotas del Seguro Social y del Infonavit, los impuestos sobre nómina, que en algunos estados es como del 2% y en otros en 3%. Y las cuotas, todo esto. Entonces es caro para algunas empresas pagar estos 35 centavos adicional, pues es elevado. Luego, por otro lado, los empresarios tienen un impuesto que pagar de la utilidad del 30%. Y luego tienen un 10% de pagar. Entonces me parece que generar empleo, o sea, es muy caro generar empleo formal. Le tienes que pagar bastante. Ya hay empresas, sobre todo las micros y las que empiezan, y es lo que decía Javier hace rato, no es lo mismo que una empresa de recién formación tenga que pagar los mismos costos que pagan las empresas ya muy estructuradas, ¿verdad? Y entonces las micros, pues sí es muy caro. Entonces sí me parece que sí es un problema de leyes. Y también de muchas leyes, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que sea un problema de leyes en primer lugar. También es un problema de inversión. La gente pues está dispuesta a invertir porque, como decíamos al principio de esta plática con Yuri, con Javier, pues hay que tener mucho ánimo para ser emprendedor, porque a veces te deja mejor tener tu casa y rentarla y vivir de rentas que irte a trabajar todos los días, pagar impuestos, lidiar, ¿no? Entonces yo creo que sí es un problema. Luego, nuestras leyes fiscales son altamente confusas y las leyes laborales también. Por eso también existe la subcontratación y por eso están los contadores, porque entender cómo se pagan los impuestos o cómo se integran los salarios al Seguro Social, pues no es fácil y además si te equivocas es muy caro. Entonces sí creo que es un problema de leyes. No, eso complica el surgimiento de emprendimientos, Javier. Cuando tú formas a los emprendedores te das cuenta que ahí, como que dicen, ay, ¿de veras? ¿Tanto así? O sea, es un elemento que puede quitar el entusiasmo o el leitmotiv para que los jóvenes emprendan. Por supuesto que sí. Es un problema que no solamente, sí, coincido con Armando en que el tema es desde el esquema jurídico o esquema legal, pero quizás más hacia atrás la visión de que los empresarios son malos. Así es como la cuarta transformación ve al empresariado mexicano. Y sí, efectivamente no dudo que haya empresarios malos, pero aún así habría que defender a las empresas
hasta a pesar de los empresarios, porque es hasta el momento la única entidad que ha generado la humanidad que permite generar valor económico agregado. Entonces, y por lo tanto en un empleo productivo. Si no cuidamos a las empresas, seguramente vamos a entrar en periodos de grave involución. Fíjate que como periodista, te lo comento, Yuri, yo llegué a ver a los caricaturistas en los años 80, finales de los 70 y principios de los 80, cuando dibujaban a los empresarios como cerdos. Recordemos incluso a un gran caricaturista, cartonista, artista, Abel Quesada, cuando el personaje que tenía era un empresario con un diamante en la nariz, ¿no? ¿Se acuerdan? Y después había en cantidad gordos, obesos, envidiosos, egoístas, no sé, pero lo más parecido a un cerdo. Y después se dejó de hablar o de hacer notar al empresario utilizando al cerdo como símil, cosa que a mí me pareció muy sano. Y últimamente he vuelto a ver esas caricaturas que yo tenía décadas de no ver en la prensa publicadas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se estigmatiza en mal terreno al empresario cuando es el que pone el capital y arriesga incluso a veces su futuro y el futuro de sus hijos? Coincido con lo que decía Javier, hay una estigmatización contra los empresarios y esto se debe a un problema de sobreideologización que tiene el actual gobierno. Y esto lo lleva a estigmatizarlos y a tomar malas decisiones, que yo quisiera resumir en 3 frases. Una, no hay nada más peligroso que un tonto con iniciativa. Y el actual gobierno y sus legisladores, que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, tienen muchas iniciativas. Entonces son muy peligrosos. Sobre todo porque en épocas de crisis, es la segunda frase, no se deben cambiar las reglas del juego. Lo que hay que dar es más certidumbre, más confianza. Tenemos demasiado con la crisis mundial, sí, y con la pandemia como para todavía estar cambiando las reglas del juego. No es quizás sea necesario corregir el problema del outsourcing ilegal, pero no es el momento de cambiar las reglas del juego para el outsourcing legal. Es una tontería hacerlo, es peligrosísimo hacerlo. Y sin embargo, el presidente lo quiere hacer y sus legisladores lo quieren hacer, lo cual los convierte en entes peligrosos para México, peligrosos para los mexicanos. Y la tercera cuestión es, cualquier tonto sabe cuál es el problema, pero se necesita un genio para encontrar la solución. Quizás podemos tener diferencias ideológicas con el presidente, pero al final del día lo que cuentan son los resultados. Y lo que yo le diría al presidente Andrés Manuel López Obrador, señor, en resultados estás reprobado, tienes mucha popularidad, tienes 62% de aprobación en el promedio de encuestas, lo cual es altísimo, pero tus resultados en materia de economía, de inseguridad y violencia, de lucha contra la corrupción, de educación y de combate a la pandemia, está reprobado el presidente. Entonces, aquí el problema no es finalmente si el presidente es muy popular, si habla bonito y si tiene enamorados a 30 millones de mexicanos. El problema al final del día es si el país está generando riqueza y la está distribuyendo, y coincido aquí con lo que decía Javier, lo que dicen Armando. O sea, la base son la formalidad y son los empresarios. Entonces, estigmatizar a los empresarios es un problema que viene de la Guerra Fría, que viene de hablar de un pensamiento bivalente, dualista, de capitalistas contra comunistas. Hoy día eso está superado en el mundo y tenemos un presidente que ayer prácticamente dejó ir
a su jefe de asesores, que era su vínculo con los empresarios, y hoy el presidente dice, es que esa oficina ya no se necesita, porque tenemos un gobierno de un solo hombre, que él piensa que él puede resolver el problema del petróleo, de la ecología, de los trenes, etcétera, y no, México no se va a resolver por la inteligencia, así sea brillante, de un solo hombre. México necesita el concurso de muchísimas gentes, de muchísimos mexicanos, y entre ellos yo quisiera remitirme a lo que decía el expresidente de Uruguay, que pues también es simpatizante, es uno de los ídolos del presidente de México, el expresidente Mújica. Y él tiene una grabación que dice, yo no en ningún momento ataco a los empresarios, yo los dejo que generen riqueza y luego les cobro los impuestos porque con eso me permiten ayudar a los pobres y mejorar la distribución del ingreso. Pero aquí el presidente López Obrador ataca a los empresarios, ataca la confianza, ataca la formalidad, y lo único que estamos viendo es que se están perdiendo empleos, se están perdiendo inversiones, se está perdiendo riqueza en el país, y esto al final va a ir en contra de lo que a él supuestamente le interesaba, que era mejorar la distribución del ingreso y acabar con la pobreza. Ahora, lo voy a decir así, el principal creador de pobres en este país es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjame preguntarle a Armando, el presidente o miembros de su equipo, ¿les consultan, Armando? ¿Se sientan con ustedes, les preguntan qué opinan, les sugieren o les piden consejos, les toman en consideración sus opiniones? No. Yo creo que ellas las tienen muy claras. Más bien las tiene muy claras el presidente, como decía Yuri, es un gobierno de un solo hombre. Y ahorita que decía él que no se requiere la oficina que dejó Romo, pues como estamos viendo, no se requiere la oficina que tiene la Secretaría del Trabajo, porque la Secretaría del Trabajo repite lo que dice el presidente. Primero decía que ahí va a haber 5 pilares sobre la subcontratación y un día amanece con que se acaba la subcontratación, pero que además no se acaba la subcontratación, porque finalmente se quita, pero no se quita. Y así son todos, o sea, todos repiten lo que dice el presidente. Y obviamente si el presidente no los consulta, bueno, pues tampoco lo consulta, los otros tampoco consultan a los empresarios, porque lo que le vamos a decir, pues es totalmente diferente a lo que le dice el presidente, entonces no tiene mucho caso. Tú puedes pedir una cita con el secretario, con el subsecretario, y te van a decir que no hay para atrás. O sea, buscamos de alguna forma acudir a la Secretaría del Trabajo y nos dijeron eso, pues que la subcontratación se acababa y ya. Y entonces no hay una intercomunicación con el empresariado y con sobre todo, más que con el empresariado, con los entes que estudian y que conocen. Yo creo que al presidente le debe caer muy mal el Coneval y el INEGI. Y a mí me preocupa que algún día los quite porque le dicen las cosas como son. Hoy el INEGI pues también dice que ya desaparecieron 1 millón de micros, pequeñas y medianas empresas, cosa que es verdad, y el presidente dice que él no tiene ese dato. Entonces sí hay una desconexión muy fuerte entre los organismos que se están encargando de estudiar lo que está sucediendo y el presidente que tiene otros datos. En privado, disculpe, para que no haya ruido, a veces apago el micrófono y después se me olvida prenderlo. En privado, la iniciativa privada, no voy a mencionar nombres,
bueno, dicen hasta de lo que se va a morir el presidente. Y en público, sí, señor presidente, sí, señor presidente. Y bueno, discrepamos. Son pocos los empresarios que se atreven abiertamente a hablar de discrepancias importantes con el presidente. ¿Qué es lo que ha pasado? No necesita la iniciativa privada, ya estuvo bien, vamos a tratar, bueno, no queremos deshacer este país, pero no estamos de acuerdo con estas cosas que están complicando las reglas del juego con las que nosotros tratamos de generar riqueza, pues, o sea, porque perdónenme ustedes, si el gobierno piensa contratar y pagar todo el trabajo que subcontrata a través de diversas dependencias, incluyendo el Congreso, incluyendo el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, todos subcontratan, todos. Va a ser el principal empleador en este país, ¿eh? Javier. ¿No les ha faltado? ¿No les ha faltado, digamos, energía para plantear su negativa respetuosa, pero de manera firme ante el presidente? Bueno, permítanme una pausa y regresamos. No quisiera que el público se quedara con un mal sabor de boca, con solo críticas de nuestra parte, directas o no, con respecto a cómo está atendiendo el gobierno el reto del empleo en nuestro país. Por eso me atrevo a manera de conclusión a solicitarles a ustedes y les ruego que sean lo más puntuales en el tiempo que tenemos asignado a ustedes, 2 minutos para las conclusiones, y decirme qué proponen que tendré que hacerse para responder con mayor agilidad al reto del empleo. Javier. Bueno, lamento no poder responder muy positivamente. Yo creo que si fuéramos a tratar de pronosticar el futuro de este país, las probabilidades de que el modelo económico que tenemos sea viable es muy baja, y si llega a funcionar es gracias al empuje, a pesar de todas las circunstancias, del empresariado mexicano. ¿Qué deberíamos hacer? Definitivamente buscar que haya en el marco legislativo un reglamento de juego que no sea tan asimétrico desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral. Mientras que no haya esto, haya este tipo de mecanismos que compensen y protejan el empleo generado por las micros y medianas empresas, definitivamente el modelo no es tan viable como quisiéramos. Yuri. Gracias, Javier. Yuri. Ajá. Bueno, creo que la nota positiva la dijiste tú, Eduardo, hace rato cuando decías que Biden o el TMEC no eran el Chapulín Colorado, pero sí creo que este 14 de diciembre, donde se espera que el colegio electoral ratifique a Biden, eso marca un antes y un después, porque eso implicará que haya una relación más institucional entre México y Estados Unidos, y también hay que señalar que los demócratas están más preocupados quizás por la situación del empleo y de los salarios en México que incluso nuestro propio presidente. Entonces, desgraciadamente puede ser que la solución venga de afuera. Y tenemos también la noticia del Tratado Comercial de Asia, que esto va a ser una presión muy fuerte para todo el bloque americano. Entonces, y también tenemos que el próximo año hay elecciones presidenciales, y entonces ya el actual Congreso ya dejará de hacer iniciativas porque ya tendrán un costo político electoral muy alto. Entonces, y el presidente estará más encargado para ver si gana la mayoría legislativa en el próximo Congreso. Entonces, yo creo que sí van a cambiar las cosas. Igual está la aparición de la vacuna y esto puede generar más confianza. Pero mi nota de optimismo, concluyo con esto, es que creo que México es más grande que su gobierno, que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. Ya el presidente, que llegó a tener 81% de popularidad, está en 62%, perdió casi un 20% del apoyo que tenía al principio, y son focos amarillos que se encienden
de que el presidente tiene que hacer cambios. Y de hecho en su informe le bajó 2 rayitas a todas estas críticas y ataques que traía contra miles de sectores en este país. Entonces, sí veo vientos positivos, sí creo que va a haber cambios. No creo que vaya a ser fácil, creo, como decías hace rato, que nos toca a todos hacer una lucha para salvar a este país. Muchas gracias, Yuri. Armando, por favor. Sí, yo tengo varias propuestas rápidamente. Una, yo le propondría al presidente que primero deje de dividirnos entre los fifís y los chairos, entre la presa inmunda y los periodistas que le aplauden, en fin, que deje de dividir y que no haya tanta confrontación entre unos y otros, que es todo lo que estamos de acuerdo que esa ha sido la tónica del gobierno. Otra, no es momento de aprobar esta legislación de la subcontratación. No se requiere, además. ¿Por qué no se requiere? Porque es un trabajo personal subordinado que ya está plasmado en la ley. Lo único que sí se requiere es hacer que todo empresario cumpla con esa ley. ¿Qué otra cosa se requiere? Generar confianza. Si hoy cancela que alguien pueda dedicarse a la subcontratación, pues están atentando contra el artículo 5 y 25 constitucional. Y entonces, ahí me parece que es un muy mal mensaje que en cualquier momento puedan cambiar las leyes en capricho, que no manden este mensaje. Tampoco creo que sea el momento de empezar a legislar ahora lo de las pensiones, porque eso incrementaría la carga patronal en un 9% adicional. Y también ahorita apoyar a las microempresas, no a los grandes empresarios, a las microempresas, para que no sigan despidiendo personal y para que mantengan la planta productiva. Yo creo que esas son muy puntuales, y también ver la posibilidad de ya ir incrementando un seguro de desempleo. Me parece que esto ayudaría mucho para que las gentes no perdieran su ingreso y no se incrementara la pobreza, que al final de cuentas, pues yo creo que es lo que más nos preocupa. Porque incrementando la pobreza va a incrementarse la violencia y la criminalidad. Muchas gracias. Armando, muchas gracias por estar con nosotros, te lo aprecio mucho. Gracias a ti. Muchas gracias, Yuri Cervolov, muchas gracias, maestro. Gracias y un honor estar aquí contigo, Eduardo, con Armando y con Javier y con todo tu auditorio. Mi querido Javier, muchas gracias por estar con nosotros, gracias, adelante. Y no sé gracias por la invitación. En tu esfuerzo de impulsar a las nuevas generaciones a ser emprendedores. Hay malos tiempos que habrán de pasar y en el futuro de la juventud emprendedora finalmente está la perspectiva de un México mejor. No podemos renunciar a ella. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos ustedes. Gracias por la generosidad de estar presentes en el tratamiento de un tema que pensamos fundamental para el futuro presente, futuro de este país. Muchas gracias. Hasta la próxima. Por lo pronto.